2020 quedará en la historia como el año del COVID-19. La enfermedad lleva el número del año en que se detectó, 2019, pero fue 2020 el año que se vio trastocado por la pandemia. Confinamientos, mascarillas, alcohol en gel, protocolos de salud, cuarentenas, términos y medidas que irrumpieron en la vida de prácticamente todos los habitantes del planeta. El llamado nuevo coronavirus se propagó primero en Wuhan, megalópolis en el centro de China, donde se detectaron los primeros casos. Desde allí se extendió al resto de Asia y luego a Europa. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad del nuevo coronavirus una pandemia. Para entonces, Italia y España se habían convertido en el epicentro de la pandemia, seguidas por el Reino Unido, donde incluso el primer ministro Boris Johnson resultó contagiado y necesitó cuidados intensivos. Pocos días después, los Juegos Olímpicos de Tokio fueron postergados, algo que solo había ocurrido durante las guerras mundiales. En la mayoría de los casos, la respuesta de los gobiernos fue drástica. A mediados de abril, cerca del 60% de la población mundial, unos 4.500 millones de personas, llegó a verse afectada por algún tipo de confinamiento. En los primeros meses hubo escasez de materias primas, faltaban mascarillas, insumos médicos y hasta respiradores, fundamentales en los casos más graves. En algunas ciudades colapsaron los hospitales, pero también los sistemas mortuorios. De a poco, entre cuarentenas, aislamientos y confinamientos, millones de personas debieron adaptarse a la nueva normalidad. Los principales puntos turísticos del mundo quedaron vacíos. Los autos desaparecieron de las avenidas, los comercios cerraron, los eventos deportivos fueron cancelados. La gente se acostumbró a contactarse desde las ventanas o a través de Internet. Hubo conciertos, shows, bodas y festejos de cumpleaños a distancia. Después de Europa, el COVID-19 golpeó de lleno a América, con miles de casos y muertes en Ecuador, México o Perú. Brasil y Estados Unidos fueron los países más afectados del continente. Tuvieron en común que sus presidentes Jair Bolsonaro y Donald Trump minimizaron el peligro de la enfermedad y defendieron el uso de la cloroquina, un medicamento rechazado por la comunidad científica internacional. Ambos resultaron contagiados, pero se recuperaron. El año también será recordado por protestas contra el racismo históricas en Estados Unidos, a raíz de la muerte de George Floyd el 25 de mayo. La imagen de Derek Chauvin, un policía blanco de Minnesota asfixiando a Floyd durante 8 minutos y 46 segundos se volvió viral y generó indignación. Miles salieron a las calles de todo Estados Unidos y luego en otros países. Todos unidos bajo la consigna Black Lives Matter, las vidas negras importan, denunciando la brutalidad policial y reclamando justicia e igualdad. En varias ciudades las protestas no cedieron y no dan señales de que vayan a terminar. El primer semestre también estuvo marcado por tensiones diplomáticas. El 3 de enero, el general iraní Qasem Soleimani fue asesinado por un dron estadounidense. Jefe de la Fuerza Quds, de los Guardianes de la Revolución a cargo de las operaciones exteriores de la República Islámica, el general era considerado hombre clave de la influencia iraní en Oriente Medio. El Pentágono aseguró que Soleimani desarrollaba planes para atacar diplomáticos estadounidenses. En Teherán, miles de personas salieron a las calles para protestar, al grito de «Muerte Estados Unidos». En medio del aumento de la tensión, el 8 de enero, un avión ucraniano se estrelló tras despegar en la capital iraní. Pocos días después, la República Islámica admitió que sus fuerzas lo habían derribado por accidente, cuando dispararon una andanada de misiles contra 2 bases iraquíes con tropas estadounidenses. Las 176 personas a bordo murieron. 3, 2, 1. Enero también pasará a la historia como el mes en que se concretó el Brexit. A las 23 horas del 31 de enero, con fiesta para algunos y decepción para otros, el Reino Unido finalmente dejó la Unión Europea. El territorio del bloque disminuyó 5,5% y la salida de 66 millones de personas redujo la población de la Unión a unas 446 millones de personas. El divorcio dio inicio a un periodo de transición de 11 meses, que siguió envuelto en dificultades y desacuerdos.
El Reino Unido sufrió otra salida en 2020, pero esta vez en la familia real, Enrique y Meghan. El duque y la duquesa de Sussex acudieron a la monarquía británica cuando anunciaron que abandonarían sus obligaciones oficiales. Manifestaron dificultades para soportar la enorme presión de la prensa británica e iniciaron una nueva vida en Estados Unidos. En junio, casi el 78% de los rusos convalidaron una reforma constitucional que autoriza a Vladimir Putin a permanecer potencialmente en el poder hasta 2036. Las enmiendas incluyen medidas como la inclusión en la Constitución de la fe en Dios y el matrimonio como institución heterosexual. La oposición cuestionó los resultados. Cuando todavía se permitían las fiestas y ceremonias masivas, el Oscar se rindió a una película surcoreana. Dirigida por Bong Joon-ho, Parásito se convirtió en la primera película en un idioma distinto al inglés en quedarse con el premio principal. La comedia negra que aborda las divisiones de clases se alzó con 4 estatuillas: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Filme Internacional y Mejor Guión Original.